descubren un plano del Arca de Noé. El arqueólogo y curador del Museo Británico, Irving Finkel, se encontraba dando una conferencia de presentación de su libro, El Arca antes de Noé, cuando un concurrente se le acercó para mostrarle una pieza de la colección de su padre que le resultaba llamativa. Finkel, este arqueólogo, acostumbrado a estos episodios, en principio dudó de la importancia del objeto, pero no tardó en advertir que la tablilla que se había puesto frente a sus ojos no era una antigüedad más. Se la llevó consigo para estudiarla y analizarla y terminó concluyendo que se trataba de uno de los documentos humanos más importantes que se han descubierto, según sus propias palabras. Esta tablilla de casi 4000 años de antigüedad describe los materiales y las medidas para construir la mítica Arca de Noé y describe el ingenio y su construcción con una precisión nunca antes conocida. Datado en el año 1750 a.C., el preciado objeto presenta una historia de la inundación, relato que tiene numerosas similitudes con la narración bíblica del libro del Génesis y agrega información desconocida y hasta inesperada. Por ejemplo, la lista de materiales que Enki le encargó a Noé al Atrahasis, que figura en las tablillas, para la construcción del arca, con las cantidades precisas e inmensas de cuerda, de fibra de palma, varillas de madera y jarrones de asfalto caliente para impermeabilizar el barro, que habría tenido, según los cálculos derivados de esta nueva fuente, unos 200 metros de largo, con paredes de 6 metros de alto. El dato más curioso es que si el arca se construyó siguiendo con fidelidad las descripciones incluidas en la tablilla hallada, una posibilidad, según Finkel, en la que nadie había pensado. Bueno, y esto viene a colación del último programa que hice, donde hablamos del diluvio, y donde, si ustedes recuerdan, Enki habló con Atrahasis, que es el Noé bíblico, sobre la construcción del arca y le dio instrucciones precisas. Recuerden que según la etimología de la palabra, esa nave podía darse la vuelta. ¿Qué significa? No era ningún barquito de madera, era un submarino que ante la posibilidad de un gran diluvio pudiera dar la vuelta, o sea, se pudiera bandear, que estuviera totalmente impermeabilizado, que no dejara pasar el sol. Bueno, acá tenemos algo que complementa la información última que dimos. Y recuerden que existen miles y miles de tablillas halladas en la zona de lo que actualmente hoy es Irak, y solo de astronomía existen 25.000 tablillas. Me pregunto, ¿han hallado todas o todavía pudieran quedar más por descubrir? Muchas de estas tablillas encontradas hace más de 100 años estaban albergadas en el Museo Nacional de Irak, situado en Bagdad, que alberga una de las colecciones de piezas arqueológicas más importantes del mundo. Aparte, es el museo que tiene las piezas más antiguas del mundo. Recuerden que el 8 de abril del 2003, hace ya más de 10 años, las tropas norteamericanas entraban en Bagdad y, previniendo eso, el jefe supremo del museo, Dooney George, llevaba ya varios días turnándose con un grupo de colegas para proteger las piezas, pero resulta que hubo fuego cruzado que tuvo como escenario el propio museo, y lo que obligó a Dooney y a los suyos a abandonarlo a su suerte. Debido a los férreos controles policiales y a los combates, hasta después de pasados 3 días no se pudo volver al museo, pero ya era tarde. Y las imágenes de ver la desolación del museo realmente son desgarradoras. Dooney George mostraba su desolación y decía: las oficinas estaban desvalijadas y una cantidad indeterminada de piezas destrozadas o desaparecidas.
Bueno, entre ellas se imaginan la cantidad de tablillas sumerias que habrán desaparecido. Cómo le importaba a Estados Unidos hacer desaparecer, entre otras cosas, las tablillas para evitar que la humanidad conociera la realidad y nuestros orígenes, para que no sepamos que los Anunnaki fueron quienes nos manipularon genéticamente. Como Irving Finkel es curador del Museo Británico, le preguntan en una entrevista qué cantidad de piezas de tablillas de arcilla tiene el museo. Y él contesta que en el Museo Británico hay 130.000 tablillas cuneiformes que cubren todos los aspectos de la vida, dice él: magia, medicina, historia, literatura, gramática y diccionarios, matemáticas y astronomía. La tablilla del arca es una joya entre las de su clase, pues es un elemento de importancia mundial. Todo el mundo sabe del arca y el diluvio, y eso extiende de muchas maneras nuestra comprensión de la historia. Y le pregunta al periodista si habían sido descifradas todas las tablillas del Museo Británico, a lo cual él contesta que no, de ninguna manera, pero que se está trabajando en ello. Dice, incluso ahora mismo en nuestras salas hay estudiantes haciéndolo. Y le vuelve a preguntar el periodista si podrían encontrar, por lo tanto, nuevas sorpresas profundizando en el mundo de las tablillas de Oriente Próximo. Y él contesta que indudablemente que hay un sinfín de nuevos descubrimientos esperando a ser realizados en las tablillas cuneiformes. Bueno, imagínense cuánto pudiera faltar por descifrar y qué interés tenía Norteamérica en saquear esas tablillas del Museo de Irak para evitar que se sigan descifrando. Por poco que las vayamos leyendo, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento es un derivado de las tablillas, que el jardín del Edén, el Adán bíblico, ya estaba presente en las tablillas. Bueno, la historia del diluvio con Atra-Asís en vez de Noé, el Atra-Asís que figura en las tablillas. Entonces, leerlas y profundizar en su análisis implica cambiar la historia y nuestra comprensión de los orígenes que tenemos, y eso, por supuesto, haría caer por tierra las creencias que se sustentan, algo que nadie quiere que pase. Por eso pretende seguir siendo un enigma bien guardado.